Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Economía Express, el podcast mensual de economía de CaixaBank Research. Hoy hablaremos de aranceles. Aranceles, aranceles y aranceles. Yo creo que no ha habido ni un solo día en el que hayamos amanecido sin escuchar esta palabra en todos los medios de comunicación. Así que hoy intentaremos poner un poco de orden a la nueva política comercial estadounidense, empezando por entender para qué sirven y cómo se están usando los aranceles desde la Casa Blanca y también repasando un poco la cronología de la agenda arancelaria de Donald Trump, intentando por el camino entender cuáles son sus motivaciones y cómo afectará a la economía. Y sobre todo lo que haremos hoy será bombardear a preguntas a nuestro invitado de hoy, que es David Martínez Toregano, economista, compañero y autor de los últimos artículos sobre la exposición de las exportaciones europeas a la subida de aranceles en los Estados Unidos. Al final del programa, como es costumbre, comentaremos también los últimos datos de la actualidad económica. Os habla Patricia Esteban y esto es Economía Express. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban. Buenos días, David, y bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias, Patricia, por la invitación. Muchísimas gracias a ti por venir. ¿Estás preparado para el tercer grado? Aquí estoy con el casco puesto para el bombardeo. Muy bien, pues ¿te parece si antes calentamos motores y hablamos un poco de qué son y para qué sirven los aranceles? Será muy breve y después ya entramos en la política arancelaria americana y en sus efectos sobre la economía. Tú interrúmpeme las veces que quieras, ¿de acuerdo? Perfecto. A grandes rasgos, los aranceles son impuestos a las importaciones que gravan las entradas de productos a un país. Su principal función es proteger la producción y el empleo local y su recaudación supone una fuente de ingresos a la hacienda pública del país que impone el arancel. Sin embargo, elevados niveles de aranceles o un uso prolongado de los mismos puede hacer que estos resulten perjudiciales para el país que los establece. Por ejemplo, si se aplican sobre productos intermedios clave en las cadenas de valor o si penalizan la importación de bienes de capital para el desarrollo de una economía cuando no se tienen todavía las capacidades productivas necesarias. El pago del arancel puede repartirse entre el importador y el exportador, según negocien los términos de compra y venta, pero siempre acaba por encarecer el producto. A veces será el consumidor quien acabe pagando el sobrecoste y otras será el importador quien absorba una parte de este sobrecoste obteniendo menos margen de beneficio. ¿Voy bien, David? Perfecto. Muy bien. Pues sigo. Los aranceles se pueden aplicar de forma indiscriminada a todos los productos que vienen de un país, como hizo o dijo que haría Trump con México, Canadá y China hace unas semanas. Aquí ya metemos Estados Unidos en la ecuación. Los aranceles también pueden ponerse a productos o familias de productos, vengan de donde vengan, como ha hecho también recientemente con el anuncio del 25% al acero y al aluminio. O a una combinación de ambos, como hicieron los Estados Unidos a las importaciones de placas solares y coches eléctricos provenientes de China durante la presidencia de Joe Biden. La última vuelta de tuerca han sido los aranceles recíprocos y yo aquí ya me pierdo del todo, David. Y más entre anuncios, órdenes ejecutivas, aplazamientos. ¿Cómo ha quedado la cosa, David? Ilumínanos un poco, por favor. Bien, pues es normal estar un poco perdido porque ha habido una mezcla de decisiones y anuncios y reversión de anuncios y de decisiones. Total, que en estos momentos lo que tenemos sobre la mesa que está aprobado y en vigor son los aranceles que estableció a principios de febrero Estados Unidos a los productos provenientes de China. Estableció un incremento de 10 puntos porcentuales sobre los aranceles previamente establecidos de manera universal a todos los productos. También se aprobó el arancel del 25% sobre los productos del acero y de aluminio, esto a escala global, es decir, no solo China, sino todos el resto de países exportadores de productos a Estados Unidos. Sin embargo, esta medida entrará en vigor en principio a partir del día 12 de marzo. Por otro lado, el mismo día que se aprobaron los aranceles a China, se firmaron órdenes ejecutivas por parte del presidente para incrementar los aranceles en 25 puntos sobre Canadá y México, que son los dos socios, digamos, del acuerdo comercial que hay en vigor en Norteamérica, firmado con Estados Unidos. Sin embargo, estos aranceles que iban a entrar en vigor en
en marzo pues fueron aplazados por un mes debido a un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Estados Unidos y los respectivos países. Muy bien, entonces nos quedamos con que de momento solo están aplicándose este 10%, ¿no?, de los aranceles a los productos chinos. Sin embargo, por el camino hubo una exención a envíos de empresas chinas como Shein o Temu, ¿no?, creo que por menos de $800. ¿Nos explicas cómo ha quedado? Sí, lo que ocurrió dentro de esa misma orden ejecutiva que establecía el aumento general de aranceles del 10%, existía desde hace ya tiempo lo que se conoce como la exención de minimis, que exime, digamos, de trámites aduaneros, de tarifas, a envíos por debajo de un valor de $800, donde bueno, pues todas las empresas de comercio online, principalmente de China, pues es a través del canal a través del cual enviaban los envíos a Estados Unidos. En esa orden ejecutiva se canceló esa exención. Lo que ha ocurrido es que días después, a la vista del colapso administrativo que esto estaba generando en las aduanas, pues ha habido una reversión de esa medida. Y no sabemos si ahora se hará una revisión de ese umbral de $800 o si se modificará de alguna manera, digamos que la medida ya firmada. Bueno, pues veremos también. Aquí estamos un poco a la expectativa, ¿no? Que sí, que no, que sí, pero esperamos, ¿no? Exactamente. Entonces comentabas que en el caso de México y Canadá, Trump firmó la orden de aumentar este 25% a los productos provenientes de México, y este 10% para los productos energéticos de Canadá y 25 puntos porcentuales para el resto. En este caso, el presidente usó como argumento principal la responsabilidad de estos países en la entrada masiva de estupefacientes a Estados Unidos, ¿verdad? Citando además la permeabilidad de la frontera con México y la mención a China como centro de la cadena de valor de los opiáceos sintéticos, ¿no? Lo que nos hace sospechar que el uso de aranceles no responde siempre a una motivación puramente económica, ¿no, David? Lo que comentábamos al principio de que se utilizan a priori para proteger la producción local de un país, ¿no? Efectivamente, los aranceles estamos viendo, no ahora, sino ya desde el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, de noviembre del año pasado, que hay una persecución de objetivos puramente económicos, como puede ser la reducción del enorme déficit comercial que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, que también se vio en la ronda de aranceles previos en los años 2018-2019, pero que también puede atender a otras motivaciones, y de hecho estas 3 órdenes ejecutivas firmadas a principios de febrero por el presidente, tanto la de China como México como Canadá, incluyen este factor de los estupefacientes, y en el caso de Canadá y México también el tema de las fronteras, como tú decías. Hemos visto también algún otro caso donde la imposición de aranceles se ha utilizado como amenaza para perseguir otros fines. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la deportación de inmigrantes ilegales en Colombia, donde cuando se rechazaron la entrada de una serie de vuelos, pues Estados Unidos amenazó a Colombia con el establecimiento de un arancel pues de en torno a un 20-25% también, ¿no? Y eso terminó llevando a una negociación para revertir la decisión inicial del gobierno de Colombia. Bien, pues sigamos con estos aranceles a Canadá y a México. Si acaban entrando en vigor, has comentado, en verdad, a finales de mes, a partir del 4 de marzo, ¿no? ¿Qué impacto tendrían en la economía estos aranceles? Bueno, bien, los aranceles sobre Canadá y México básicamente tendrían un impacto muy significativo, eso sí, sobre las economías de Canadá y México. Ambos países, la gran mayoría de sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos, con lo cual el establecimiento de un arancel de un 25% supondría pues una penalización sustancial sobre el precio de las importaciones desde estos países, con el consiguiente efecto que esto podría tener sobre la demanda de productos por parte de los consumidores y de las empresas en Estados Unidos. Hemos hecho algunos números para estimar los efectos. En el caso de Canadá y México podría suponer en torno a un 3% del Producto Interior Bruto como shock inicial del establecimiento de un arancel,
que esto además habría que sumarle pues los efectos dinámicos que suele tener este tipo de medidas, pues a través de la reducción de empleo local, la reducción de inversión y los efectos que esto tenga para el conjunto de la actividad económica. Y aparte también, esto lo veremos más adelante, ¿no? Pero a través de las cadenas de valor también puede impactar en el resto de economías, ¿no? Incluido la nuestra y en el resto de la Unión Europea. Aquí habéis podido valorar si habrá algún impacto. En el caso de los aranceles a Canadá y México, los efectos están bastante acotados sobre estos dos países si consideramos el arancel de forma aislada. Luego, efectivamente, pues hay una serie de efectos, como decía anteriormente, dinámicos que se pueden ir transmitiendo a través de las cadenas de valor, pero serían otros aranceles los que podrían tener más impacto en la economía europea. Y estos a lo mejor son los aranceles universales famosos. Ahí tenemos, sí, por un lado tenemos los aranceles universales, que fue una de las propuestas de estrella durante la campaña presidencial de Estados Unidos. Teníamos en el cóctel de aranceles pues un arancel de 25% sobre Canadá y México, que ya hemos visto que se ha aprobado en una orden ejecutiva. Teníamos la posibilidad de aumentar hasta un 60% los aranceles que se aplican sobre los productos chinos. Por el momento tenemos un primer paso en esa dirección, y teníamos para el resto de países del mundo un arancel que podía oscilar entre un 10 y un 20%. Y ahora además, para rizar el rizo, entran en escena los aranceles recíprocos, ¿no? Que esto, entre el susto de muerte que decía el chiste cuando éramos pequeños, de que es peor, ¿no? Nos quedamos con el susto de los aranceles universales, ¿no? A ver, para distinguir un poco los tipos de medidas, como bien comentabas al inicio, los aranceles se pueden establecer sobre productos concretos, que ha sido el caso del acero y el aluminio, de global respecto a todos los socios comerciales. Se pueden establecer sobre países concretos de forma general, que era el caso, por ejemplo, de China, o es el caso del arancel universal, que se aplicaría de la misma manera a todos los países. Los aranceles recíprocos efectivamente vienen a complicar bastante, por un lado, para nosotros los analistas, el trabajo de identificar o evaluar los impactos que esto puede tener, pero también me pongo en la piel de empresas que se dediquen a los mercados internacionales, que tengan que lidiar además con cadenas de valor complejas. Los aranceles recíprocos, tal y como han sido anunciados, no ha sido aprobado por el momento ninguna medida, pero están en estudio, sería aplicar aranceles distintos a productos y a países distintos. Con lo cual podríamos tener un arancel sobre los automóviles que se modifica en una dirección, por ejemplo, para los que vienen de la Unión Europea o para los que vienen, por ejemplo, de Japón. Este podría ser el caso. Por lo tanto, el anuncio que ha realizado la administración Trump en este sentido es que quiere tener las mismas tarifas que le son aplicados a ellos cuando exportan sus productos. Pero no solo eso, sino que al componente de las tarifas, al componente de los aranceles, quiere incorporar también elementos que considera que distorsionan, digamos, los intercambios comerciales bilaterales. Y estos son, por un lado, las barreras que se denominan no arancelarias, que son, por ejemplo, los requisitos regulatorios, técnicos, fitosanitarios, etcétera, que se aplican a los diferentes productos, que tienen un coste para las empresas. Y también incluso se ha llegado a valorar las diferencias que hay en el tratamiento de los impuestos indirectos al consumo, es decir, nuestro IVA en la parte de la Unión Europea y los impuestos de ventas, que se denominan en Estados Unidos, que son figuras locales y estatales, ¿no? Y ahí también hay una diferencia entre el tratamiento que hacemos impositivo aquí y el que se hace allí. Con lo cual, este es el cóctel, digamos, que complica enormemente por su lado, estimar cuál es el coste para poder aplicar una tarifa recíproca equivalente, y para el resto para entender en qué situación nos encontramos. Como has hablado muy bien de cóctel molotov, por lo que estás contando, sí. ¿Nos podías poner un ejemplo con los vehículos que comentabas, por ejemplo? ¿Qué supondría hacer este cálculo para la importación de un producto concreto, como por ejemplo podrían ser los vehículos de la Unión Europea? Pues bien, por ejemplo, si cogemos la industria automotriz, que además es un sector que ha saltado los titulares de prensa porque es uno de los sectores que en el caso de la Unión Europea más podría sufrir, digamos, de ese arancel recíproco.
tenemos unas tarifas para lo que sean, bueno, que digamos vehículos personales aquí, unas tarifas que aplica la Unión Europea del 10% sobre los automóviles que vienen de Estados Unidos y un 2,5% que es lo que aplica Estados Unidos a los automóviles provenientes de Europa. Luego, si consideramos estas barreras no arancelarias que comentaba anteriormente, esto es más difícil de estimar, pero bueno, hay algunos números que ha estimado el Banco Mundial y estarían estas tarifas pues entre 8 y 10% en el caso de lo que se aplica en Europa y serían bastante limitadas en el caso de los Estados Unidos. Y por el lado de los impuestos, pues en Europa pues el IVA que se aplica varía por países, pero bueno, podríamos situarlo entre un 15 y un 20%, mientras que en el caso de Estados Unidos el impuesto que se aplica a este tipo de transacciones pues no llegaría al 10%, con lo cual pues sumando entre los tres elementos podríamos situarnos en una diferencia que oscilaría entre el 20 y el 30%, que podría ser un incremento en esa tarifa recíproca. No está nada mal. No está nada mal. ¿Y qué países serían con ese que es difícil, que todavía estáis estimando y haciendo pues todo el encaje de bolillos de saber, ¿no? que producto por producto, país por país, pero ¿qué países serían los más perjudicados por esta reciprocidad pura de los aranceles? Bien, por el lado, es difícil contestar a la pregunta, pero por el lado de las tarifas, ha habido una reevaluación un poco de los impactos desde ese escenario de tarifa universal a la tarifa recíproca, ¿no? Y ahora digamos que los países que podrían ser más perjudicados por la aplicación, meramente por el componente tarifario, pues serían, por ejemplo, países como Argentina, Brasil, Tailandia, Turquía, más, digamos, localizados en el mundo emergente que en el mundo de las economías desarrolladas. Y en el caso de Europa lo que tenemos es un poco un cambio en los sectores que captan nuestra atención. Hemos hablado antes del sector automotriz, que podría ser uno de los grandes perjudicados. Si la reciprocidad se extiende a la parte de barreras no arancelarias, también podría entrar el sector agrícola, alimentación y probablemente el químico para la Unión Europea, que serían más sensibles. Con lo cual, el cambiar de un tipo de tarifa a otra, pues te hace cambiar un poco la evaluación que tienes, tanto de impacto por países como de sectores. Bueno, pero de momento estamos viéndolas venir, ¿no, David? O sea que tampoco sabemos cómo acabará concretándose, ¿no? esta amenaza, entre comillas, ¿no? Efectivamente. Seguimos moviéndonos en un territorio de incertidumbre, que podría ser la palabra que mejor describe la situación en la que nos encontramos, porque vamos concatenando medidas que se aprueban con anuncios, pero también al mismo tiempo pues pasos hacia detrás, retrasos en la implementación de las medidas. Y luego, efectivamente, queda la otra parte de incertidumbre grande, es cómo responden los países sobre lo que se aplican este tipo de medidas para contrarrestar un poco los efectos que puedan acarrear, ¿no? Exactamente, sí. Y esto me viene al pelo para mi siguiente pregunta, David, que es, siendo Estados Unidos, ¿no?, el mayor importador de bienes del mundo, no es como pegarse un tiro en un pie, por decirlo deprisa y mal. Este tipo de medida no le puede perjudicar económicamente. ¿O realmente confían que el resto de países acabarán rebajando sus aranceles? ¿Cree tanto en su fuerza como para que le salga bien la jugada? Bueno, para los que llevamos ya un tiempo en el mundo de la economía y leímos mucha literatura, muchos informes sobre los beneficios del libre comercio, a ver, todo con sus peros y matices, pero sería un poco como desandar todas las ganancias, digamos, de bienestar y eficiencia que habíamos recogido durante décadas de desarme arancelario, ¿no? Porque cabe recordar que en los años 60, por ejemplo, los años 70, pues los aranceles globales se movían en niveles bastante elevados, en torno al 30-40%, si no recuerdo mal, y que llegamos a los años 90 pues en niveles bastante más reducidos como consecuencia de acuerdos comerciales a nivel global.
Con lo cual, la intuición te dice que efectivamente los aranceles, y más si hay una escalada entre los diferentes países y no se logran acuerdos, pues no traerán, digamos, nada bueno para la actividad económica global y tampoco para la de Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, bueno, pues pensemos en una empresa estadounidense inserta en una cadena de valor internacional que dependa de ciertos productos intermedios que importa. Con lo cual, si establecen un arancel sobre esos productos intermedios, la competitividad de esa empresa pues quedará seguramente mermada. Viendo por dónde va Trump, que el multilateralismo no es algo que le guste especialmente, ¿no? No le pone, no le importa demasiado. Esto por un lado. Y viendo, como dices, que le puede acabar perjudicando. ¿Cuál crees que es el objetivo principal de esta escalada arancelaria? Bien, bueno, pues yo creo que hay una multiplicidad de objetivos. Hay objetivos puramente económicos. El déficit comercial de Estados Unidos no ha dejado de crecer durante los últimos años. Ha habido un incremento muy fuerte de las importaciones. Durante muchos años este incremento pues estuvo concentrado en China, o China tuvo más protagonismo en este incremento. Las medidas proteccionistas que se establecieron en la primera administración de Trump en 2018-2019 pues corrigieron o al menos frenaron parte de esta tendencia. Y este incremento de importaciones que no se ha dado desde China pues ha sido sustituido por un incremento de importaciones desde otras zonas geográficas y fundamentalmente desde la Unión Europea. Porque normalmente digamos que hay unos equilibrios macroeconómicos que se cumplen. En este caso Estados Unidos pues tiene un déficit de ahorro, con lo cual bueno pues este se canaliza a través de la compra de productos del exterior, ¿no? Y por eso se genera este desequilibrio. Por tanto, establecer aranceles sobre un país lo único que te hace es que ese desequilibrio pues se canalice hacia otras economías. Pues aquí es donde quería ir, a las otras economías y a la economía en general. ¿Cómo le puede afectar todo esto, toda esta incertidumbre que comentabas, que sin vivir continuo, ¿no? Que esto ya llevamos unos años, por desgracia, acostumbrados, ¿no? A los cisnes negros, a esa permacrisis, policrisis, aparte de nuestra paz mental y emocional como ciudadanos. Entiendo que para la economía, si efectivamente los productos se acaban encareciendo con los aranceles, esto desincentiva el consumo, ¿no? La inversión, y esto tiene que acabar teniendo un impacto negativo en el crecimiento, ¿no? ¿Cuál es la principal amenaza para los escenarios económicos en los próximos meses? Bueno, la principal amenaza es que, primero, pues, todos estos anuncios de incremento de proteccionismo pues se lleven a cabo, por un lado. Por el momento, bueno, pues hay algunas medidas que sí que están en vigor, otras que no, como hemos visto anteriormente. Pero hay que recordar también que venimos de unos años donde el proteccionismo ha ido al alza. Esto ya ha tenido impactos en las cadenas globales de valor, cierta reconfiguración de las mismas y la generación de importante incertidumbre en los participantes en el comercio internacional. Por el lado de riesgos adicionales sobre estas tarifas que se pudieran aprobar finalmente por parte de Estados Unidos, pues claramente la respuesta que tengan los países que se ven afectados. Por ejemplo, de las medidas que ya están en vigor, China sí que ha tomado algunas medidas de incremento de proteccionismo más localizadas en algunos productos. También ha incluido, por ejemplo, restricciones de exportación de determinados materiales críticos. Como digo, con objetivos mucho más concretos y no tan generalizados como las aplicadas por Estados Unidos. Si entramos en una dinámica de lo que se suele denominar como guerra comercial, estaríamos en una escalada de incremento de tarifas a nivel global que sin duda pues tendría un efecto muy negativo sobre el comercio internacional y sobre la actividad económica en general, ¿no? ¿Cuál podría ser la respuesta de la Unión Europea, David? Bien, aquí pues entramos en una gama de escenarios variados. Podemos estar en una situación donde haya voluntad de llegar a algún tipo de acuerdo.
Existen algunos puntos que ya se han puesto sobre la mesa que podrían acercar las posturas entre Estados Unidos y la Unión Europea para que finalmente no se establezcan unos aranceles, o al menos no tan punitivos como los que se están manejando, que podría ser, por un lado, que la Unión Europea incrementara sus compras a Estados Unidos de productos energéticos. En concreto, se está pensando en aumentar la cantidad de gas licuado que llega a la Unión Europea, que podría, por ejemplo, pues cubrir esta parte de gas que todavía se le sigue comprando a Rusia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablando de Rusia, otro de los elementos que puede entrar también dentro de esta negociación es cuál es la respuesta en términos de gasto de defensa, digamos, como compromiso de la Unión Europea a medio plazo de incrementar este gasto para afrontar situaciones como ha sido la guerra de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Pues otra de las reclamaciones que ha venido teniendo la administración Trump desde el inicio. Esto, digamos, en un escenario de acuerdo o de voluntad de llegar a algún tipo de acuerdo para que los efectos sean menos perniciosos, ¿no? Podríamos estar en otro escenario donde hay una respuesta, digamos, de reciprocidad por parte de la Unión Europea. Probablemente esta respuesta, como ha sido el caso de China, sea más dirigida a productos concretos, productos que no terminen dañando la imposición de aranceles, como comentábamos al principio del podcast, no termine dañando la competitividad del país que los establece. Sería raro ver que la Unión Europea establece aranceles sobre productos que le resultan críticos en sus cadenas de valor, ¿no? Y por tanto, bueno, desde luego sabemos que dentro de la Comisión Europea es un tema que está muy presente. Llevan discutiendo sobre qué productos o cuál podría ser la respuesta. Todo esto bajo una confidencialidad extrema por el momento. Pero sí que sabemos, por lo que conocemos a través de la prensa y lo que comunica la propia Comisión, que están en disposición de tomar medidas si fuera necesario, ¿no? De hecho, Ursula von der Leyen, ¿no? Fue bastante tajante, ¿no? Con el primer anuncio de los aranceles, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, hablábamos también al principio que básicamente los aranceles acaban afectando nuestros bolsillos. Se encarecen los productos y por mucho que a veces el importador pueda poner asumir parte del sobrecoste, acaba encareciendo el producto, ¿no? Y esto repercutirá en la inflación. Así es. Normalmente, bueno, hay muchos factores a la hora de considerar cuáles son los efectos. Depende de qué tipo de producto, depende de cuál sean las alternativas disponibles para poder importar ese producto de otros mercados, la capacidad doméstica que haya para producir ese mismo producto, etcétera. Pero en general tenemos como aceptado que los incrementos de aranceles suelen conducir a un escenario de más inflación para el país que los impone, y el incremento, bueno, pues de los precios, que normalmente se interpreta como que es un shock transitorio, pero bueno, también sabemos que la inflación tiene cierta persistencia y esto puede terminar generando, pues por ejemplo, la subida de tipos de interés por parte del Banco Central del país que adopta esta tarifa. Y esto termina canalizándose incrementos del coste de financiación, pues en menos actividad económica, etcétera. Entonces, digamos que entraríamos en ese canal de transmisión para el país que establece el arancel, pues de un escenario de más inflación y más tipo de interés. Para los países que sufren, digamos, el arancel, como el efecto supuestamente inmediato es una reducción de la actividad económica, porque dejar de exportar una serie de productos, que eso normalmente, como decíamos antes, pues tiene unos efectos dinámicos en el empleo, la actividad económica, etcétera, pues tenemos probablemente un escenario, pues, de más debilidad económica, que suele estar asociado, pues, a menos presiones inflacionistas y probablemente, pues, a la generación de unos tipos de interés, pues, que estarían más alejados o más bajos que los del país que ha aplicado los aranceles. Esto aplicado al escenario Estados Unidos, Unión Europea, supone en principio que tendríamos una Reserva Federal, pues, más resistente a seguir con las bajadas de tipos de interés, y a un Banco Central Europeo, pues, que según cuál sea la respuesta de la Unión Europea,
desde luego, desde el punto de vista de actividad económica es bajista. Desde el punto de vista de la inflación se abre un poco de interrogante, porque en principio los aranceles de Estados Unidos sí que son, digamos, impulsores de menores tipos de interés, pero puede ser que si hay medidas recíprocas también tengamos presiones inflacionistas derivadas de nuestras propias tarifas. Más complicaciones a la vista. Todo es posible en este mundo en el que vivimos, ¿no? Incluso lo que no imaginábamos hace unos años. Hasta un asteroide en 2032. Bueno, pues en definitiva lo que estamos viendo es que se le está girando bastante trabajo, ¿no?, a la Unión Europea y a sus Estados miembros, ¿verdad, David? Efectivamente. Y a nosotros como analistas también. Eso es desde luego. Pues, ¿qué te parece si pasamos a comentar ahora la actualidad de la economía? Venga, pues ahí vamos. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Damos paso ahora a nuestro comentario sobre el estado de la economía a fecha de hoy, 20 de febrero. Hemos visto que se ha confirmado que la economía mundial cerró 2024 mostrando una gran resiliencia a un entorno de condiciones restrictivas y que en general las grandes economías internacionales lograron crecer más de lo previsto, ¿verdad, David? Así es, aunque para ser concretos podríamos hablar de un panorama en general de resiliencia, pero con matices, ¿no? Tenemos heterogeneidad por geografías, por países y por sectores. Por países o geografías podemos identificar como Estados Unidos como la economía que ha mostrado un comportamiento más positivo y que ha sorprendido a las previsiones que inicialmente manejábamos en 2024, con un mercado laboral muy fuerte, una demanda doméstica muy fuerte, pues que ha acompañado, digamos, pues un año muy positivo para el conjunto de su economía. En contraste, pues tenemos la eurozona, que ha mostrado pues un nivel de actividad económica más débil, con un dato de cierre del año bastante negativo y donde, bueno, pues las señales, digamos, de más debilidad se han concentrado en tres de las grandes economías, como son Alemania, Francia e Italia, mientras que, bueno, sigue destacando en positivo el comportamiento de la economía española, que también ha superado ampliamente las expectativas que manejamos a principio de año, ¿no? Digamos que ha ido de menos a más, ¿no? Sí, lo hemos venido comentando y ojalá que siga así durante mucho tiempo. ¿Y cómo queda China? China, China ha tenido un año nuevamente de retos importantes por el lado de ciertas debilidades estructurales que todavía sigue absorbiendo, aunque cerró el año de forma bastante positiva con un dato de crecimiento del cuarto trimestre que en gran medida pues se explica por nuevas medidas de estímulo fiscal y monetario que han aprobado las autoridades chinas y que vienen un poco a perseguir ese objetivo de tratar de impulsar el comportamiento de la demanda doméstica, cosa que además cobra todavía más sentido en el contexto en el que nos estamos moviendo, donde las amenazas de mayor proteccionismo pues podrían terminar dañando, digamos, su sector exterior, ¿no? Y en cuanto a la inflación, David, hemos visto, ¿no?, que recientemente se ha registrado un cierto aumento, ¿no?, de la inflación general, tanto en los Estados Unidos como en la eurozona, ¿verdad? Pero, que esto fue a causa de la energía, especialmente, ¿no?, los precios energéticos. Sin embargo, la subyacente parece que están dibujando una cierta moderación, ¿no?, en las presiones de los precios. Sí, nos movemos desde que tuvimos el gran shock energético en 2022, pues llevamos un proceso de desinflación largo, pero bueno, también exitoso, digamos, que estamos ya aproximándonos a los valores de inflación donde los bancos centrales se sienten más cómodos. Tenemos tasas de inflación en Estados Unidos en torno al 3%, en la eurozona más hacia la zona del 2,5%, lo que explica también el diferencial de tipos de interés entre ambas economías. Si bien es verdad que la inflación subyacente pues, ha tenido un comportamiento progresivamente más positivo, pero también se ve que el proceso de desinflación en esta parte final está costando algo más por esta cierta inercia que hay de la inflación que sobre todo se manifiesta en el sector servicios. Entonces,
viendo, ¿no?, lo que comentas que esta tendencia de la inflación, imagino que no ha habido muchas sorpresas, ¿no?, por parte de los bancos centrales, ¿no?, que han cumplido con expectativas durante el pasado mes. Cuéntanos cuáles han sido los últimos movimientos de los bancos centrales. Pues bien, el año pasado, en ese proceso desinflacionario, pues tuvimos una respuesta con bajadas continuadas, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal. Vemos ahora, sin embargo, para el 2025, que digamos que hay cierta divergencia en las expectativas, porque por un lado el comportamiento de la demanda doméstica, como comentábamos antes, se mantiene mucho más fuerte en Estados Unidos que en la eurozona, con lo cual se mantiene por ese lado cierta presión sobre los precios. Y también sumamos el tema estrella de hoy, los aranceles, que han introducido pues un componente de incertidumbre importante, que está haciendo que, por ejemplo, los mercados actualmente pues hayan descartado prácticamente nuevas bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y probablemente sí que tengamos algunas más por parte del Banco Central Europeo, ¿no?, en un contexto que, como decía antes, pues es muy diferente al que hay al otro lado del Atlántico. Muy bien, y finalmente la economía española, ¿no?, que comentabas que está sorprendiendo propios extraños, ¿no?, creció un 3,2% en 2024, que era el doble de lo que se esperaba, ¿no?, esperábamos al menos nosotros al principio del año pasado, ¿no?, y creo que todas las casas de análisis ¿no?, han coincidido en quedarse por debajo de lo que finalmente ha acabado anotando. Dice nuestro director de Economía Española, Oriol Spacs, que el mundo de los profetas económicos está poblado por personas pesimistas o conservadoras y que es preferible que las cosas vayan mejor de lo esperado a que nos pille el toro. ¿Estás de acuerdo con él, David? Estoy de acuerdo, aunque me sorprende que venga de una persona normalmente más optimista que yo. Cuéntanos cuáles han sido estos factores que han impulsado a la economía española y que nos han sorprendido a todos. David. Bien, pues hay una serie de factores que generan consenso a la hora de identificar por qué España se comporta mejor que otros países de la eurozona, por ejemplo, de la Unión Europea en general, que son, por un lado, pues el impulso de los fenómenos demográficos. Llevamos registrando estos últimos 3 años pues un incremento de la población vía mayores flujos migratorios, pues que están sosteniendo pues una mayor actividad económica, un mayor crecimiento del empleo y del consumo. Por otro lado, tenemos el estímulo que supone la ejecución de los fondos NGU provenientes de la Unión Europea, digamos, la implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia, que bueno, España es uno de los mayores perceptores en términos relativos a su Producto Interior Bruto, y esto está generando pues un incremento tanto del consumo público como de la inversión y las transferencias, digamos, al sector privado. Y por último tendríamos el comportamiento excepcional que está teniendo el sector exterior. Y cuando hablo del sector exterior, en este caso no me estoy refiriendo a las exportaciones tanto de bienes, sino como las de servicios, que son los grandes protagonistas de esta expansión de exportaciones, y no solo turísticas, sino que siguen marcando cifras récord, sino también de servicios no turísticos, ¿no? Que nos da algunas pistas, o nos quiere dar pistas ojalá, pues de un cambio de modelo productivo que también se ha visto acompañado recientemente por algunos datos positivos en productividad, que es otra de las grandes luchas estructurales de nuestra economía, ¿no? Muy bien. Pues ya casi lo tenemos, ¿no? Bueno, casi no, ya estamos. Antes de acabar, hemos hablado de muchas cosas, pero sobre todo de aranceles. Y no quería irme sin hacerte una pregunta más, que esta vez es un poco más así lúdica, más de trivial, quesito marrón, arte y literatura, que es mi campo. No sé si lo habrán notado los oyentes, pero... A ver, ¿tú sabes, David, cuál es el origen de la palabra arancel? Pues la verdad es que no, pero te diré lo mismo que cuando leí ahí el guión. Diría que es dolor de cabeza. Pues sí. Para vosotros, desde luego. Y bueno, para las empresas y para todo el mundo. Pero no significa dolor de cabeza, sino que la palabra arancel proviene del árabe andalusí al-inzal, que a su vez proviene del árabe inzal, que significa alojamiento.
Originalmente, el al-inzal era un impuesto que se cobraba a los civiles a cambio de eximirles de la obligación de alojar a las tropas en los domicilios particulares. Y luego pasó a incluir toda clase de tributos. De la misma manera, la palabra tarif, que es la traducción de arancel en inglés, también proviene del árabe tarifa y se cree que pasó a formar parte del vocabulario de las lenguas europeas desde las costas del Mediterráneo, con el significado de lista de precios, a través de la lengua franca sabir. El sabir era una lengua franca o pidgin de los navegantes, una especie de esperanto que se utilizó desde la Edad Media hasta el siglo XIX y que tomó su léxico y parte de su gramática de distintas lenguas romances y también de otras lenguas de la cuenca mediterránea. Desde el latín hasta los distintos dialécticos del italiano, especialmente el genovés, que eran grandes navegantes, y también pasando por el castellano, el occitano, el catalán, el portugués y posteriormente también el árabe, el turco, el griego y el francés. Del sabir, la palabra tarifa llegó a las lenguas europeas, incluidas el inglés, alemán y hasta incluso el polaco y el ruso. ¿Cómo te has quedado, David, con esta información? Pues me parece una historia fantástica para cerrar. Pues después de este paseo por los aranceles, por la lingüística y por la economía, hasta aquí ha llegado el programa de febrero de Economía Express. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Por tu tiempo, tus conocimientos y también tu sentido del humor. Y gracias a nuestros oyentes por escucharnos otro día más. En el próximo capítulo explicaremos el nuevo escenario de previsiones para 2025 y 2026 en el que han estado trabajando estos señores y señoras economistas con grandes penas y suplicios, ¿no?, con el tema de los aranceles. Y aquí os esperamos siguiendo comentando la actualidad económica y los mercados financieros. Hasta entonces, si nos echáis de menos, sabéis que podéis leer todos nuestros artículos y notas en www.caixabankresearch.com. Un abrazo y hasta el mes que viene. Economía Express, el podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com.